sobre la paz de Colombia. Lo hemos estado siempre. Alguna gente se pregunta, ¿pero por qué el presidente Uribe fue donde el presidente Petro y no fue donde el presidente Santos? Muy sencillo, porque el presidente Santos nunca lo invitó. Y que cuando lo invitó, no fue que lo invitara. El presidente Uribe, habiendo ganado el plebiscito del no, él pidió una cita para ir a presidencia y decirle que queríamos construir una paz donde cupiéramos todos. ¿Y sabe qué pasó? Que el presidente Santos no le pareció que valiera la pena representar a los del no. Hizo caso omiso y yo creo que en eso jugó una muy mala pasada el premio Nobel, que intentó devolverle una legitimidad que él había perdido cuando ganó el no. ¿Qué daño le hizo ese premio Nobel a Colombia? Porque el presidente Santos se sintió envalentonado para desconocer una elección democrática. Nosotros estamos listos para conversar sobre la paz. Y yo creo que hay que aprender de las lecciones. Nosotros no hemos sido una oposición destructiva con el gobierno del presidente Petro y usted lo sabe. Nosotros ayer no arrancamos un debate diciendo nos están matando o el presidente nos está matando, ni cantando Chao Petro. Ni hemos llamado a la ciudadanía a paros violentos, ni hemos tratado de sabotear el gobierno. Somos leales a las causas democráticas. Y muchos dicen, es que la oposición está muy floja. No es verdad. La oposición ustedes la han visto aquí, tratando de construir lo que creemos que le sirve a Colombia. Proponiendo siempre. Yo no les hago el quórum, pero cuando hay quórum aquí estoy. Y traigo las proposiciones y de buena fe discuto. Y cuando el señor ministro, que a algunos senadores del pacto no les gusta, me invita a discutir, allá estoy, con ánimo constructivo. Nunca tratar de dilatar, nunca tratar de dañar, con ánimo constructivo. Y eso lo hemos demostrado, María José. Esta oposición es una oposición firme. Nosotros no vamos a cambiar nuestras ideas, pero nosotros no le apostamos al fracaso del gobierno, porque cuando hay un presidente, ese presidente conduce el barco que nos lleva a todos. Cuando nosotros decimos que nos están acercando con ciertas decisiones al abismo, lo hacemos con preocupación, porque es que no se va a la izquierda al abismo, nos vamos todos. De manera que bienvenida a la conversación. Yo vuelvo y lo digo, yo no creo que la política de brazos abiertos y corazón abierto con la criminalidad fuera a ser correspondido. Y hoy yo creo que el gobierno lo está viendo, porque entre más generosos son, más abusivos son los criminales. Y no pueden decir que es el centro democrático el que está mandando a matar a nadie, porque es que nosotros no tenemos vínculos con ellos ni con nada por el estilo. Y yo creo que es bien importante, querido senador, lo que usted está diciendo. Hablemos. Nosotros hemos tratado de proponerles cosas. Mire, cuando el presidente Duque decía, para iniciar los diálogos con el ELN, exigimos un cese unilateral de las acciones criminales, verificable, la libertad de los secuestrados. Eran cosas apenas básicas, porque si usted pone el cese bilateral, como lo puso el gobierno ahorita, lo que termina pasando es lo que le está pasando, que se burlan de los colombianos, se burlan del gobierno. Los criminales negocian cuando sienten que les toca negociar. Las FARC no negociaron porque tuvieran mucha voluntad de paz, era porque no tenían mucho más que hacer. Y esa es una realidad que yo creo que el gobierno debiera pensar. Ayer me gustó del ministro que dijo dos cosas. Dijo, hemos tenido buena voluntad. Lo que pasa es que el problema de las drogas es muy difícil. Siquiera se están dando cuenta, porque les parecía tan fácil evitar la violencia. Evitar la violencia es difícil, porque los grupos ilegales son asesinos y sanguinarios, y no les duele matar a los colombianos. Nosotros estamos listos para conversar sobre la paz de Colombia, sobre la base de un principio de seguridad, senador. Vea, yo creo que uno no... Aquí han ideologizado tanto al presidente Uribe, que la gente ha dejado de ver lo que el presidente Uribe logró en Colombia.
Ayer el ministro decía, una reducción del 6% del homicidio hay que celebrarla. Y claro que hay que celebrarla, pero no celebrar una reducción del 46% del homicidio que logró el presidente Uribe, una reducción del 70% del terrorismo, una reducción del 90% del secuestro que logró el presidente Uribe. No desprecien el legado del presidente Uribe que le sirvió tanto a este país. Nosotros estamos listos para construir todo lo que podamos contribuir para que la paz de Colombia salga adelante, sobre la base de que reconozcamos las cosas que funcionan y no funcionan y aprendamos de los procesos y de los errores que se han cometido. Pero si aquí cada vez estamos empezando, cada 4 años, con una cuenta nueva, diciendo que todo salió perfecto y siendo incapaces de mirar qué funcionó y qué no, no vamos a salir nunca, porque termina uno como en el Mapalé, 2 pasos para adelante y 2 para atrás. De manera que bienvenida a la discusión, senador Alexander. Firmaremos la proposición con usted y traeremos nuestra visión de lo que puede contribuir a que Colombia avance por una senda de paz, que finalmente es lo que queremos todos. Yo lo he dicho y lo repito 1000 veces. Los únicos enemigos de la paz son los que empuñan fusiles y asesinan colombianos. Gracias, señora presidenta. Señalarle, senadora Paloma, sobre sus palabras. Nosotros hemos tenido una relación cordial, pero es mucho mejor si la comunicación se hace con la verdad. El presidente Santos, Premio Nobel de Paz, que mucho bien le ha hecho a Colombia, tuvo toda la voluntad de representar a los colombianos. Le quiero recordar que en la noche en que el plebiscito, por un estrechísimo margen, ganó el no y perdió la paz, después de una campaña plagada de mentiras, de infundios, de engaños, para que los colombianos salieran a votar berracos, como dijo su coordinador de debate, porque esa es la verdad, usted nos devuelve al pasado, yo le devuelvo a la memoria. El propio coordinador del plebiscito confesó que esa era su estrategia. Y le puedo recordar 1 o 2 cosas. Le dijeron a los adultos mayores de Colombia que había una ley que le pusieron en mi nombre, la ley Roy Barrera, según la cual le íbamos a quitar la pensión a los jubilados de este país para dársela a los guerrilleros. Todavía están esperando que se apruebe esa ley falsa y mentirosa. Dijeron que los niños iban a volver gays si votaban por el sí. Una campaña realmente sucia contra la paz. Y a pesar de eso, el presidente Santos esa noche salió y reconoció el triunfo del no de manera democrática e invitó a la unidad a todos los promotores del no. Personalmente estuve en más de 40 reuniones con el propio presidente Uribe. Y en esas reuniones se presentaron 70 modificaciones por parte del Centro Democrático y de otros sectores de la oposición. 68 de ellas fueron recogidas. Y le voy a contar algo que seguramente el senador Chacón no conoce y la senadora Paloma tampoco. El día que cerramos el acuerdo en La Habana, esto usted no lo conoce, yo no lo he hecho público, cuando estábamos a punto de cerrar la última sesión de negociación, de renegociación con las FARC, evitando que volvieran a la guerra, porque hubo que explicarles que había que renegociar por cuenta del Centro Democrático y del no, para atender 68 de las 70 sugerencias. Bueno, esa tarde, a las 5 de la tarde, el presidente Santos nos llamó por un teléfono satelital al doctor Humberto de la Calle, que lo recordará, y a mí, a decirnos que no firmáramos todavía porque él quería hacer un último intento con el expresidente Uribe, que lo acababa de llamar, que el expresidente Uribe estaba en Río Negro y que él iba a tomar un avión para ir hasta allá, para tratar de hacer un último esfuerzo. Toda la voluntad tuvo el presidente Santos. Yo le dije, presidente, gracias por su buena voluntad, pero me temo que va a perder el tiempo, porque la intención de que el no perdure es una intención política y no es una intención patriótica. Y así fue. Nunca reconocieron la voluntad del presidente Santos, pero en cambio usted sí reconocerá, a propósito de cifras, la disminución no del 46, sino del 90% del secuestro gracias a la firma del acuerdo del Teatro Colón, la desaparición de las pescas milagrosas, de las tomas de municipios, de la guerra de 60 años con las FARC. Las FARC, como guerrilla más grande y antigua de América Latina, ya no existe gracias al acuerdo de paz. Y el acuerdo de paz es una hoja de ruta para Colombia, que seguramente iluminará el propósito noble del presidente
Gustavo Petro de la paz total, del que vamos a conversar mañana largamente, porque la paz es una obligación constitucional y un derecho de todos los colombianos y vamos a perseverar en ella. Invitamos a la oposición a que ejerza su derecho sobre todos los temas, pero no contra la paz. La paz es una necesidad de todos. La paz va más allá de cualquier gobierno y de cualquier nombre. La paz es dejar de matarnos y para eso tenemos dos caminos: la solución dialogada con las insurgencias y el sometimiento a la justicia penal ordinaria de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Acompáñenos en eso, senadora Paloma, senador Chacón, compañeros. Acompáñenos en la aprobación próxima de la ley de acogimiento a la justicia en esta comisión. Acompáñenos en avanzar en los instrumentos jurídicos que permitan que los colombianos dejemos de matarnos. Colombia merece ser un país en paz. Gracias, presidenta. Pero no, senador Roy Barreras, en su actitud uno entiende perfectamente por qué a usted le molesta tanto que el ministro me invite o que el senador Alexander López plantea hablar con nosotros, porque su actitud siempre ha sido la misma que tuvo el gobierno y que usted hoy confiesa, que es despreciar al presidente Uribe y al uribismo. Y eso lo entiendo muy bien. Afortunadamente usted como que no manda tanto en el pacto histórico. Porque la verdad de las cosas es que los que dijeron mentiras fueron los santistas, que le dijeron a los colombianos que no iba a haber representación gratuita para las FARC, que era mentira que hubiera habido una circunscripción especial, que era mentira que iba a haber impunidad. Yo le reto a que usted me muestre un video del presidente Uribe o mío diciendo una sola mentira. Yo le puedo mostrar varios del presidente Santos. Le muestro varios. Muéstremelos. Porque aquí les gusta inventarse las cosas, como se inventaron lo de Juan Carlos Vélez, que dijo que la gente estaba emberracada. 6.400. Yo ruego que no me interrumpa, presidente, como yo no lo interrumpí a usted. Porque aquí nos oímos, porque hay unas reglas. Yo lo he oído a usted y le pido que respete el uso de la palabra que me corresponde. Entonces, no señor, nosotros teníamos unos temas muy importantes que no eran del Centro Democrático, eran de la sociedad colombiana, que pedían que no hubiera impunidad, que hubiera penas privativas de la libertad, aunque fuera pequeñas, que no hubiera representación política, que de hecho en los diálogos que se tuvieron, en los que yo no hice parte, se corrieron y dijeron, para que tengan representación política, que hayan pagado algo de cárcel antes de tener esas curules. Y sin embargo no hicieron caso tampoco a eso. Pedimos el tratamiento diferenciado para las Fuerzas Armadas de Colombia, que el presidente Santos lo anunció, decía trato simétrico, simultáneo, pero diferenciado, que nunca apareció lo diferenciado. Y pedimos una última cosa, que era el hecho de que se pudiera hacer el juzgamiento de las Fuerzas Armadas sin sesgo, que no se pudo tampoco, porque las decidieron meter en una batidora donde han venido condenándolas muy injustamente. Aquí me acuerdo que usted me decía, la única solución que hay, si no les gusta, es que acepten lo de la JEP. Bueno, ahí los metieron y ahí los han ido condenando injustamente. Tantos militares, mire cómo me dolió en el Caquetá ahora que estuve, hablando con soldados y policías, diciéndome cómo habían perdido sus casas, sus familias por acusaciones mentirosas de falsos positivos. Y que después hayan tenido unos que confesar, porque si no confesaban los iban a meter presos. Y otros habían logrado salir libres después de 7 años de prisión, cuando efectivamente lograron no que les demostraran su culpabilidad, sino ellos demostrar su inocencia perdiéndolo todo. A eso ustedes fueron indolentes, senador Roy Barreras. Y le quiero decir claro, porque es un sistema macabro que ustedes diseñaron para eso. Y nunca quisieron escuchar absolutamente nada de lo que se decía. El ministro Prada, el otro día le dije, me dijo alguien, ¿y qué tal es el ministro Prada? Y le dije, una persona muy querida, muy bien educada, no nos ponemos de acuerdo en ninguna parte, pero jamás nos han maltratado como nos maltrataron en el gobierno del presidente Santos. Jamás.
Y eso a usted le parecerá muy sencillo de decir. Yo le recuerdo, el presidente Santos ganó su primera elección porque él dijo que era la continuidad del presidente Uribe y traicionó a quienes votamos por él. Pero así va la historia de Colombia. Nosotros, a pesar de todo eso, cuando ganó el no, en contra de muchos que creíamos que no había que negociar un no, porque como digo yo, que de no se entiende. No es no. Y sin embargo, el presidente Uribe dijo, hay unos colombianos que tienen ilusión con este acuerdo. Hagamos un esfuerzo para tratar de lograr un gran acuerdo nacional que el presidente Santos despreció de manera abierta y radical. No solamente despreciando al presidente Uribe y al uribismo, que éramos un pedacito de ese no. Y dijeron, es que hicieron trampa, imagínense, contra un gobierno que modificó las normas para llevarnos a la elección del no. Las modificó. Les gané la demanda que interpuse ante la Corte Constitucional, donde la Corte dijo, no pueden preguntar si se acepta la paz, porque eso evidentemente es hacer una trampa a los colombianos. Y sin embargo sacaron la pregunta haciendo caso omiso a lo que había dicho la Corte Constitucional. Demanda mía. Y pusieron esa pregunta tramposa de si usted acepta el acuerdo para la construcción de la paz estable y duradera. Y nos dijeron enemigos de la paz, y nos dijeron fascistas, y nos dijeron nazis. Y metieron la plata del Estado, y pusieron en la ley del referendo que uno podía usar todos los medios y que tenía televisión gratuita en todos los canales públicos y privados para hacer pedagogía del acuerdo. Y todo eso pasó. Y nosotros con las uñas les ganamos y todavía se atreven a decir que hicimos trampa. Y tan ganamos, senador Roy Barreras, que el pueblo eligió a Iván Duque como presidente. Tan ganamos. Que yo le quiero decir una cosa. Aquí si quieren construir sobre la mentira, pues sigan construyendo comisiones de la verdad y nárrenos usted la historia de lo que fue el no. En lo que el no se demostró es que el uribismo siempre ha tenido una visión integral de querer buscar la paz para Colombia. Y con la victoria en la mano, ofrecimos un gran acuerdo nacional que el santismo despreció. Y esas heridas democráticas ahí quedan. A mí me dicen, ¿y por qué no se suben a un acuerdo de una vez? Porque aquí hay una gran desconfianza. Severa puñalada que nos metieron la última vez que hicimos un intento de acuerdo nacional. Fue el presidente Santos hasta Río Negro, llamó al presidente Uribe y le dijo, presidente, vamos a volver a firmar. Y él le dijo, pero presidente, no hemos llegado a los acuerdos sobre lo fundamental. Y el presidente Santos le dijo, voy a firmar. ¿Usted se sube o se baja? Y él le dijo, pues yo no puedo traicionar el voto de los colombianos. Y eran temas muy centrales. Mire qué daño le ha hecho a este país tener criminales de lesa humanidad sin haber dicho la verdad, sin reparar a las víctimas y sin haber pagado un día de cárcel. Es un ejemplo perverso para este país que a uno le digan que hay que celebrar a tiro fijo semejante asesino por Twitter. Son cosas que el país no debe olvidar, porque esos ejemplos son los que siguen todos los otros criminales que consideran que por el camino de la violencia van a tener acceso a la política en Colombia. Esa es una de las cosas que Colombia debiera ponerse de acuerdo, y es que no aceptamos que gente con las manos llenas de sangre nos represente en la política. Yo siempre lo digo, el Papa Juan Pablo II visitó y perdonó a quien le hizo el atentado, pero no lo nombró cardenal. El perdón no puede significar alabanza del crimen. Y esas son algunas de las cosas que podemos hablar. Pero hablémoslas con franqueza, sin mentiras y sin estigmatizaciones. Gracias, presidente.